El viejo Roque, de forma sudorosa y agitado por la gran corrida que había realizado, se encontraba de pie en aquel claro en medio del bosque. Miraba con odio a aquel misterioso hombre que se encontraba de pie frente a él con una actitud retadora. Bajo el brillo de la luz de la luna, Roque se había percatado, a juzgar por sus vestimentas, de que aquel hombre era un forastero. A pesar de la luz que los cobijaba, en ningún momento pudo verle con claridad su rostro. Repentinamente, el viento comenzó a soplar de una forma poco habitual, y un frío polar hizo que la temperatura del sitio descendiera drásticamente. Roque sabía que aquel hombre no era una persona común y corriente, pero no estaba dispuesto a dejarlo ir. De un momento a otro, el forastero comenzó a gritar al tiempo que se tomó la cabeza con ambas manos y cayó de rodillas. Roque miraba tembloroso toda esta escena, pues de un momento a otro, el hombre comenzó a deformarse. De su cabeza brotaron dos pequeñas protuberancias que fueron creciendo hasta convertirse en dos enormes cuernos similares a los de un alce. De repente, su mentón comenzó a alargarse al tiempo que su piel se desgarraba. Sus ojos se hundieron y desaparecieron, quedando solo dos oscuras cuencas. Su tamaño alcanzó una altura considerable, como de unos 3 metros, y toda su piel pareció hacerse humo, emitiendo un pestilente olor a amoníaco. Al final de aquella macabra transformación, Roque tuvo frente a él a una bestia en huesos, como si se tratara del cadáver de algún tipo de ganado con aspecto humano, y por supuesto, con vida. Al ver a la bestia, Roque comenzó a temblar. Sabía que su vida corría peligro, pero si él no hacía algo, su comunidad entera desaparecería en manos de aquella extraña criatura. En ese momento, Roque también comenzó con una transformación. Sus huesos se estiraron, su ropa cedía hecha triza debido al crecimiento desmesurado de sus músculos. Su cara se alargaba para darle forma a un rostro canino del cual también brotaron dos sendos colmillos, igual de filosos que unas cuchillas. Sin duda alguna, esa pelea sería un choque de poderes, pues Roque era un formidable nahual. Una vez que ambos hombres se habían transformado, aquel con aspecto de cadáver de ciervo emitió un tétrico grito lastimero. El nahual también contestó aquel grito con un rugido ensordecedor, como clara muestra de estar listo para el combate. Posteriormente, ambas bestias corrieron una hacia la otra con la clara intención de acabar con su rival. El impacto de ambos, cuerpo a cuerpo, se dio en cuestión de segundos, pero algo había salido mal para Roque. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba clavado en una de las astas de la criatura. La adrenalina corrió por su cuerpo y trató de zafarse, pero la otra criatura era más poderosa que él. Espantosa es la única palabra que puede describir la muerte de Roque, pues aquel aberrante ser con suma facilidad tomó al nahual de la cabeza y se la arrancó, como si se tratara de un muñeco de trapo. Después de aquello, comenzó a devorar al poderoso nahual, no sin antes emitir el mismo grito de hace unos minutos, pero ahora, en señal de victoria. Bastante agitado, Domingo se despertó de su sueño. Junto a él se encontraba su padre asustado, tratando de tranquilizar a su hijo. «Tranquilo, hijo. Todo está bien. Padre, tuve un horrible sueño. Creo que el Poderoso nos ha dado otra misión». «Hijo, pero el Poderoso ya nos ha asignado una misión». «Sí, padre, pero esta es más importante. Tanto así que en mi sueño este demonio había asesinado con gran facilidad a Roque y ahora toda la comunidad se encuentra en peligro». En ese momento, el rostro de Josefo, el padre de Domingo, dibujó una mueca lastimera. No podía creer que su gran amigo Roque, el gran nahual de la comunidad de San Pedro, hubiera fallecido. Pero era algo evidente. Los sueños de Domingo eran la forma como el Poderoso les indicaba las diferentes misiones, así como las criaturas del mal contra las que deberían pelear. «¿Estás seguro de lo que me dices, hijo?» «Sí, padre. Su asesino fue una bestia con el aspecto de un ganado en huesos, con unos enormes cuernos y una fortaleza indescriptible». Josefo se quedó pensando y después de unos segundos le dijo a Domingo: «Hijo, necesito que te vayas ahora mismo hacia San Pedro y averigües qué es lo que está ocurriendo. Por mi parte, yo iré rápidamente a la misión contra el devorador de cadáveres de San Juan,
y luego te alcanzaré». Domingo asintió a las órdenes de su padre y se puso de pie. Con sus rostros alumbrados por la luz de la fogata, padre e hijo se fundieron en un fraterno abrazo y se despidieron deseándose lo mejor. Posteriormente, Domingo sufrió una mutación de hombre a nahual y emitió un aullido que cimbró hasta a los árboles más cercanos. Acto seguido, corrió a 4 patas a toda velocidad con destino hacia San Pedro, lugar donde el demonio había derrotado a Roque. Al día siguiente, en punto de las 12 del día, Domingo llegó a San Pedro. El sitio se encontraba desolado y un silencio sepulcral imperaba entre sus calles. Rápidamente, el joven se desplazó hacia el bosque que bordeaba la comunidad, lugar donde Roque tenía su choza y desde donde realizaba sus patrullajes. Pero no encontró a nadie. Utilizando su don de nahual, agudizó su oído y fue en ese instante que escuchó llantos afligidos que provenían del cementerio. Fue así que a toda velocidad se desplazó hacia el Campo Santo. Al llegar, vio a todo el pueblo que, entre llanto, pirotecnia, cantos y rezos, despedían al viejo Roque. Un hombre en calidad de indigente que solía deambular por las calles, de una nobleza inigualable y gran corazón. Era tanto el cariño de la gente hacia él que lo habían nombrado el abuelo del pueblo. Inevitablemente, Domingo también derramó unas lágrimas, pues Roque era uno de los mejores amigos de su padre, y, al igual que ellos, era un nahual guardián que había dedicado su vida para combatir al mal. «Disculpa, amigo, ¿sabes qué fue lo que le sucedió a Roque?», le preguntó Domingo a un joven que, desde la lejanía, miraba con tristeza el sepelio. Nadie sabe con exactitud lo que le pasó, pero él no merecía esto. Ayer, en gran parte de la noche, por todo el poblado se pudieron escuchar gruñidos demoníacos. No se sabe con exactitud qué es lo que lo provocaba, y luego Roque fue encontrado muerto hecho pedazos. Pobrecito el abuelito, no se merecía esta espantosa muerte. Apenas el hombre pudo terminar de mencionar lo que había ocurrido, y se echó a llorar desconsoladamente. Al pasar de los días, Domingo se dedicó a investigar todo lo que había sucedido. La gente le decía que días antes de la muerte de Roque, una persona de aspecto foráneo había llegado a la comunidad y había estado rentando un cuarto cerca del centro. También escuchó rumores acerca de que ahora la gente se encontraba aterrada, pues de igual forma había comenzado una ola de asesinatos de sus animales: ganado, caballos, chivos, patos, gallinas e incluso perros y gatos. Lo macabro del caso es que más allá de desaparecer, se les había encontrado en medio de un reguero de sangre y vísceras, básicamente despedazados. Desde aquella noche, Domingo vigilaba con mucho cuidado al misterioso hombre recién llegado a la comunidad, el cual salía poco y le pagaba a un niño para que le hiciera el mandado. Trataba de pasar lo más desapercibido posible, y esto le causaba mucha extrañeza al joven nahual, pues era evidente que algo se estaba ocultando en esos sitios. Un día, al filo de la medianoche, los ladridos de los perros pusieron a Domingo en alerta y, haciendo uso de sus poderes de nahual, se desplazó brincando sobre los árboles con el mayor sigilo posible para ver qué estaba ocurriendo. No había visto hasta el momento nada extraño, pero repentinamente la puerta del cuartucho donde se hospedaba el extranjero se abrió, y con mucha cautela y mirando por ambos lados de la calle, para asegurarse de que no hubiera nadie en el camino, el misterioso hombre salió a toda prisa llevando consigo una gran bolsa. Domingo comenzó a seguir al hombre, el cual nunca se dio cuenta de que alguien lo observaba. Caminó por varios sitios del poblado, al parecer para despistar a algún curioso que aún se encontrara despierto de madrugada. Luego de un andar inconsistente, el hombre se internó entre las penumbras del gran bosque, y fue allí cuando Domingo sintió una alerta máxima. Esperó un par de minutos para luego emboscarlo y ver si tenía algo que ver con la muerte de Roque, pero quería estar seguro. La filosofía de los nahuales de Dios era acabar con las fuerzas del mal, pero sin afectar a terceras personas. El hombre caminó por un sendero oscuro hasta llegar a un claro donde había una caverna subterránea. Ya una vez estando cerca de esta, vació la bolsa que llevaba consigo, y para sorpresa de Domingo, el contenido de esta era una serie de cadáveres de gatos, perros, así como gallinas
y otras aves de corral. En ese momento, Domingo sintió una inyección de adrenalina correrle por las venas y realizó la mítica transformación de hombre a nahual. Posteriormente, corrió hacia el hombre y lo derribó sin lastimarlo. Una vez estando el hombre en el piso, el nahual le gruñó cerca del rostro y posterior a ello le preguntó: ¿Quién eres y por qué estás asesinando a los animales del poblado? El hombre estaba seriamente asustado y en medio de tartamudeos le pidió a Domingo que no le hiciera daño. Sin embargo, la respuesta del nahual fue un rugido aún más fuerte que el anterior, al grado de llenarle de saliva el rostro al forastero. El hombre imploraba por su vida, pero no podía explicar por qué tenía esos cadáveres de animales con él. En ese momento, Domingo cayó en cuenta de que realmente no podía aniquilar al hombre solamente por unos cadáveres de animales, así que dudó de que aquel fuera el hombre que estaba buscando. El joven nahual estaba a punto de liberarlo cuando, de un momento a otro, un extraño gruñido se dejó escuchar imponentemente por todo el bosque, y de la caverna comenzó a salir aquel demonio, la misma criatura que había asesinado a Roque hace unos días. Al verlo, el nahual emitió un feroz aullido y lanzó al extranjero hacia un montón de hojarasca, para acto seguido lanzarse con todo en contra de aquel monstruo de la caverna. Así inició una brutal batalla. El monstruo era bastante poderoso, pero no se enfrentaba a cualquier rival. En todo el mundo y a lo largo de la historia, solo podían existir dos nahuales a la vez. Domingo y su padre Josefo eran los representantes en estas épocas, y formaban parte de un dúo de élite, guerreros elegidos directamente por la deidad suprema para acabar con los mejores guerreros del mal y dotados con poderes asombrosos, mucho mayores que cualquier nahual común, como era el caso del difunto Roque. La lucha entre ambos seres dio inicio. El nahual, tomando la iniciativa, le lanzó un golpe a la hasta ahora desconocida criatura, pero ésta lo esquivó sin mucha dificultad y contraatacó al nahual. Este, a su vez, esquivó las garras del ser de forma milimétrica. Sin embargo, aquel golpe logró rozar el rostro de Domingo y le hizo una abertura a la altura de la mejilla, de la cual comenzó a gotearle la sangre. Fue entonces cuando el nahual cayó en cuenta de que su rival era muy poderoso. Posteriormente, ambas bestias se realizaban impactos el uno al otro sin que alguno de ellos se hiriera de gravedad. Desde el poblado, la gente había escuchado los gruñidos y sonidos guturales resultantes de aquel enfrentamiento, y nadie estaba dispuesto a salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Domingo se había percatado de que con esos ataques comunes no iba a poder derribar a su rival. No obstante, después de una frenética lucha, al nahual se le miraba cansado, a diferencia del ser cadavérico que, debido a su naturaleza de no vivo, no presentaba desgaste físico. Debo realizar golpes más contundentes antes de que el cansancio sea mi perdición, pensó el joven nahual. Fue así como dejó de tirarle golpes al ser y se fue corriendo hacia un árbol. Lo escaló en 2 brincos. Luego de ello, el ser perdió su rastro y solo se podía escuchar con gran velocidad cómo Domingo brincaba de árbol en árbol. Nadie podía comprender qué estaba tratando de hacer. El ser cadavérico se encontraba desconcertado y esperaba expectante para atacar al nahual, pero era muy complejo adivinar con exactitud dónde se encontraba, pues debido a la velocidad de sus movimientos, dar con él era incierto. Súbitamente, todo movimiento cesó y solo el sonido del viento se lograba escuchar sacudiendo las ramas de los grandes árboles. El hombre que había levado los animales muertos se acercó hacia el ser y le dijo que quizás el nahual había escapado. Aquel ser solo miró a aquel hombre y le tiró un golpe que lo mandó a volar, aterrizando varios metros adelante. Justo en ese momento, el gran nahual se aventó sobre el ser y se montó en su cuello. Muy hábilmente, Domingo se había percatado de que la parte más peligrosa de aquel cadáver viviente eran sus cuernos. Por eso mismo, haciendo uso de toda su fuerza, lo tomó de los cuernos y en una demostración de gran fortaleza, se los quebró a ambos. El animal lanzó un gruñido de dolor y comenzó a moverse desesperadamente hasta perder el equilibrio y caer al piso. Una vez allí,
El nahual comenzó a tirarle zarpazos utilizando sus garras como cuchillas. Por obvias razones, el animal no sangraba, pero derivado de los gritos que emitía, era evidente que el ataque de Domingo lo estaba lastimando. Poco a poco, la voz del ser se hacía más tenue y cada vez oponía menos resistencia. Domingo se percató de esa situación y se dio cuenta de que era el momento preciso para decapitarlo. Fue así como comenzó a darle feroces mordiscos al cuello para lograr romperle su hueso vertebral. No obstante, cuando parecía que la victoria era segura para el nahual, una daga se le clavó a la altura del pulmón, y eso lo hizo ponerse de pie para intentar sacarse el filoso objeto. Fue entonces cuando cayó en cuenta de que su atacante había sido aquel hombre al que le había perdonado la vida hace unos instantes. Mientras el nahual se tambaleaba y buscaba desesperadamente la forma de cómo sacarse la daga del pulmón, el hombre fue corriendo hacia el ser y comenzó a ayudarle a ponerse de pie. En un principio, la criatura aceptó la ayuda, pero una vez estando de pie, tomó a aquel hombre de la cabeza y lo alzó hasta la altura de sus ojos. El hombre gritaba desesperadamente y le decía que era una confusión, que él lo estaba ayudando, pero aquel monstruo pareció ignorar aquella petición y sin complicación alguna, apretó la mano con la que sujetaba al hombre de la cabeza. Esto dio como resultado una horrible escena en la cual la cabeza del hombre estalló, llenando de masa encefálica y pedazos de cráneo todo el alrededor. Después de una situación por demás sangrienta, aquel monstruo comenzó a devorar al pobre hombre, y sin tanta dificultad, después de unas cuantas mordidas, ya lo había engullido por completo. Ahora, el monstruo estaba recuperado de nueva cuenta, y los ojos comenzaron a brillarle al tiempo que se ponían azules. En ese momento, el viento comenzó a soplar con fuerza y el ser comenzó a desvanecerse hasta perderse de la vista del nahual. Por su parte, Domingo, incluso con el penetrante dolor que la daga le causaba, se puso en posición de combate, pues aún teniendo la daga dentro de él, aquel cadáver seguía resultando el peligro más latente. Fue así como el viento comenzó a fluir y las ráfagas daban sendos embates sobre el nahual. En cada embate que éste recibía, sentía cómo algo le mordía el cuerpo y le arrancaba grandes pedazos de carne y piel. Al cabo de varias ráfagas de viento, el nahual estaba completamente ensangrentado, teniendo grietas sangrantes por varias partes del cuerpo. Sin duda, Domingo estaba muy débil, y de seguir así, su muerte era segura. Quizás el monstruo se percató de ello, pues una concentración de aire polar comenzó a acumularse entre los árboles y se lanzó sobre el nahual, congelando todo lo que tocaba a su paso. El impacto era inminente y el nahual no estaba seguro de poder salir de esta situación, por lo cual lo único que pudo hacer es cubrirse el rostro esperando lo peor. Domingo prácticamente esperó su muerte, pero de un momento a otro, la masa polar cesó y la ráfaga que venía junto con él pareció diluirse. Cuando alzó su mirada, los ojos se le iluminaron y muy débilmente, una sonrisa se le dibujó en su rostro, pues miró a Josefo, su padre, quien tenía con una mano tomada al ser del cuello. Sin dudarlo mucho, Josefo lanzó un gran golpe hacia el pecho del ser y logró romper los huesos del torso con la mano. Esto le abrió un canal en donde una cosa roja le brillaba a la criatura. Josefo la tomó y con mucha furia la aplastó, haciéndola añicos. En ese momento, una esencia de color negro se arrancó de aquel cuerpo y se metió hacia la cueva de donde había salido en un principio. Y lo que alguna vez fue un temible ser, ahora era otro hombre forastero que yacía sin vida entre las manos del gran padre nahual. Rápidamente, Josefo auxilió a su hijo, aunque sabía que no era necesario hacer mucho por él, pues debido a sus poderes de nahual, rápidamente se curaría. Sin embargo, ambas bestias estaban conscientes de que, si Josefo se hubiera demorado unos segundos más en llegar, uno de los nahuales de Dios hubiera perecido. Una vez que Domingo se encontraba curado, en su forma humana, le dieron santa sepultura al cuerpo del hombre. Realizaron una inspección rápida en la caverna donde aquella esencia maldita había escapado, pero era imposible dar con ella, pues aquel sitio era un lugar lleno de senderos y caminos oscuros. Un par de horas después, padre e hijo caminaban en el bosque en búsqueda de un sitio donde descansar,
Ahora, San Pedro estaba libre del mal, pero había que buscar a alguien que cubriera el lugar que don Roque había dejado. Una vez instalados, prendieron una fogata y degustaban de un café cuando Domingo le preguntó a Josefo cómo es que había regresado. En el camino hacia mi misión, me topé con un emisario de los licántropos del norte y le pregunté a qué se debía su presencia. Él, a su vez, me preguntó si no había visto a un Wendigo, pues un espíritu maligno había poseído a uno de 2 hermanos, los cuales eran conocidos bandidos. Este Wendigo ya había logrado acabar y devorar poblaciones enteras, y es por eso que estaban siendo cazados por los licántropos del norte. Al escuchar eso, supuse que era aquel monstruo contra el que te ibas a enfrentar, y créeme que no es por subestimarte, pero sabía que, si te enfrentabas solo a aquel demonio, tu vida corría grave peligro, y posiblemente tuvieras el mismo destino que tuvo mi pobre amigo Roque. Ahora, hijo, duérmete que debemos descansar, pues nos espera una peligrosa ida a San Juan para derrocar a ese maldito devorador de cadáveres.